El señor Barriga llegaba muy alegremente junto con un nuevo inquilino a la vecindad. Mientras caminaban, el señor Barriga le decía que todos los vecinos actuales han formado una bonita comunidad y para que no sea excluido de ellos, lo presentaría frente a todos. El nuevo vecino decía que eso no era necesario, además que tenía un poco de nervios por todo lo que le estaba contando. El señor Barriga decía que no se ponga así y que ponga su mejor cara, que ya habían llegado. Al entrar, el nuevo vecino no dejaba de mirar cada rincón del patio que ahora sería parte de su vida cotidiana, aunque hubo algo que le llamó mucho la atención. Él señaló hacia el barril que estaba en el medio. El señor Barriga le contó que en ese barril vive un pequeño, ahí es donde vive el chavo. De pronto el señor Barriga empezó a llamar a todos los vecinos en voz alta, todos salieron rápidamente y algo asustados preguntaban qué había pasado. El señor Barriga riéndose dijo que no era nada malo, que solo quería presentar a un nuevo vecino que a partir de hoy, compartiría con todos ustedes parte de sus días, lo verán muy a diario ya que él tendrá su departamento en el otro patio. Se los presento, él es el señor Hurtado. Todos al verlo empezaron a saludarlo, él se veía algo nervioso pero se presentó y rápidamente dijo, soy el señor Hurtado y les puedo asegurar que mantendré la paz que ustedes tienen como comunidad. Lo último que quiero es incomodar o que me excluyan, aunque no me verán tanto por aquí, yo vendré muy pocas veces, ya que tengo muchos negocios que supervisar. Al oír eso, doña Florinda algo sorprendida dijo, al fin alguien de mi nivel y no como estas chusmas. El señor Barriga le dijo que no se exceda. En eso el señor Hurtado dijo que procedería a retirarse hacia su nuevo departamento. Todos se despidieron de él, aunque el chavo se acercó y le dijo, sé cómo se siente llegar a un lugar nuevo, pero todos te trataremos de la mejor manera. Yo llegué aquí muy pequeño, y sin conocerme, todos me recibieron como si fueran mi familia. Sé que con usted pasará lo mismo, señor Robado. El señor Hurtado le agradeció mucho por sus palabras, pero también le dijo que su apellido era Hurtado, no Robado. Sin decir nada más, el señor se retiró para ordenar sus cosas. Al día siguiente, se ve como el chavo sale de su barril y empieza a sentir más frío de lo normal. El cambio de clima cada vez era más fuerte, así que se va hacia la casa de don Ramón y empieza a tocar su puerta. Don Ramón demora pero finalmente le abre, le pregunta por qué había tocado tan temprano. El chavo dijo que no aguantaba el frío y también si podría invitarle desayuno. Don Ramón hizo que pase y le invitó de lo poco que tenía. El chavo le preguntaba si podía salir la Chilindrina a jugar. Don Ramón dijo que ella había amanecido resfriada y que descansaría hasta que se recupere. El chavo algo triste dijo que se sentía aburrido. Don Ramón le dijo que juegue con Kiko o que si no mejor se distraiga con su resortera. El chavo algo triste le agradeció por el desayuno y se fue en dirección a la casa de Kiko. Al llegar a su casa empezaba a tocar la puerta, sin embargo nadie salía. El chavo siguió tocando hasta que doña Florinda salió algo enojada y le preguntó qué quería. El chavo le preguntaba por Kiko y si podía salir a jugar. Doña Florinda dijo que Kiko no saldría porque está enfermo. Él amaneció resfriado. El chavo muy triste solo se marchó al oír eso. Mientras lanzaba piedras con su resortera, se ve como sale don Ramón de su casa y es golpeado en el pie por una piedra que había lanzado el chavo. Don Ramón con mucho dolor le advierte que tenga cuidado con ese objeto, que podría lastimar muy gravemente a alguien si no tiene cuidado. El chavo dijo que fue sin querer queriendo, pero que a partir de ahora tendría más cuidado. Don Ramón llevaba una escopeta en manos y le dijo al chavo que le dé un vistazo a la escopeta mientras él iba a curarse del golpe en el pie. El chavo le preguntó si valía mucho esa escopeta. Don Ramón dijo que tenía un gran valor y que además serviría para que él pueda comer y sobre todo para los gastos medicinales de la Chilindrina. El chavo dijo que no despegaría los ojos de esa escopeta. Don Ramón rápidamente entró a su casa. En eso se ve como aparece cojeando el señor Hurtado. Él había oído todo lo que don Ramón había comentado, así que el señor Hurtado se acerca hacia el chavo y le dice que lo ayude, que había olvidado su maleta en su casa, pero que no podía regresar porque se había doblado el pie. El chavo dice que no podía porque tenía que cuidar de la escopeta de don Ramón. El señor Hurtado dice que él lo cuidará, así que el chavo se fue hacia el departamento a buscar la maleta. En ese momento el señor Hurtado, mirando que no había nadie,
mete la escopeta entre su pantalón, don Ramón sale y lo saluda, pero al fijarse que no estaba su escopeta, rápidamente empezó a buscar al chavo diciendo que él lo cuidaría. El señor Hurtado dijo que no vio al chavo, don Ramón se volteó a buscar cuando de pronto es golpeado fuertemente en la cabeza por el señor Hurtado. El golpe fue tan fuerte que don Ramón perdió el conocimiento, observando hacia todos lados. El señor Hurtado mete a don Ramón a su casa, cierra la puerta y se va corriendo. El chavo dentro de varios minutos llega diciendo que no encontró ninguna maleta, pero al llegar ve que ya no estaba el señor Hurtado ni la escopeta. El chavo pensaba que al demorarse mucho, don Ramón ya se había ido a vender su arma, así que continuó jugando con su resortera. El señor Hurtado aparece y sin decirle nada al chavo, se va muy apresurado hacia su departamento. De pronto se ve como doña Clotilde deja en su ventana una plancha. Ella esperaba que se enfríe, ya que había quemado su vestido al dejar la plancha prendido encima de su ropa. De pronto, sin querer queriendo, el chavo le da con una piedra a su plancha haciendo que este se caiga. Doña Clotilde lo observa por su ventana y muy enojada sale para gritarle. El chavo, asustado por lo que hizo, se fue rápidamente a la calle antes que lo vea. Doña Clotilde lo buscaba por todos lados cuando de pronto es golpeada fuertemente en la cabeza haciendo que pierda el conocimiento. El señor Hurtado, al verla en ese estado, la arrastró hacia su casa y cerró la puerta como si no hubiera pasado nada. Agarró la plancha y cuando se dirigía hacia su casa, ve como había mucha ropa colgada en el cordel. Rápidamente descuelga todo y al ver también la pelota de Kiko, se lleva todo hacia su departamento. Pasando varios minutos, el chavo regresa muy asustado, su rostro evidenciaba arrepentimiento, cuando de pronto doña Florinda sale de su casa para recoger su ropa del cordel. Ella queda sorprendida al ver que no había nada, y que solo estaba el chavo con cara de asustado. Doña Florinda, muy enojada, le preguntaba dónde estaba su ropa. El chavo dijo que no sabía nada. En ese momento, don Ramón sale de su casa. Él estaba muy enojado y con dolor de cabeza por el golpe que había recibido. Al ver al chavo, le dice que a dónde se había llevado su escopeta. El chavo, muy asustado, decía que él no se había llevado nada. Tras el ruido, doña Clotilde salió de su casa en la misma situación, muy enojada y con mucho dolor. Ella le decía lo mismo al chavo, a dónde se había llevado su plancha. El chavo empezaba a ponerse cada vez más nervioso y decía que no sabía. En eso doña Florinda, muy enojada, le dice, ratero. El chavo se asusta al oír eso. Don Ramón y doña Clotilde empiezan a decirle lo mismo. El chavo, al oír todas las falsas acusaciones, empezó a llorar. Todos los vecinos le decían que devuelva las cosas. El chavo, completamente confundido y triste por todo lo que pasó, se fue llorando hacia la calle. Repentinamente aparece el señor Hurtado diciendo que el chavo lo había golpeado con una piedra lanzado de su resortera y que le había robado su maleta donde llevaba dinero. Don Ramón y doña Clotilde dijeron que ellos también habían sido golpeados y minutos después ya no estaban sus pertenencias. Doña Florinda dijo, siempre lo supe, Kiko me contó una vez que el chavo entró a mi casa haciéndose el sonámbulo para robarnos los panes de la mesa. Todos los vecinos estaban de acuerdo en algo, el chavo no tenía que volver nunca más a la vecindad, ya no era grata su presencia. Habían pasado varios días y el chavo nunca regresó a la vecindad. Los vecinos poco a poco fueron olvidándose de él. Los únicos que sentían algo de compasión eran Kiko y la Chilindrina, pero sabían que era lo mejor para ellos que no esté en la vecindad. Sabían que él era una mala influencia, pero todo cambió una madrugada. El chavo regresó porque tenía mucha hambre y demasiado frío. Él se veía más delgado de lo normal, también muy sucio. Dormir en la calle fue muy duro para él, así que regresó porque sabía que si se quedaba más tiempo en la calle no sobreviviría. Cuando intentaba meterse a su barril, sabía que todos se darían cuenta de su presencia si se quedaba ahí, así que decidió irse al otro patio, pero primero agarró una de las sábanas que estaban en el cordel para poder abrigarse. Se dirigió a uno de los departamentos vacíos, ese sería su nuevo hogar hasta que lo descubran.
Sin más que hacer, el chavo dormía en el suelo, pero había algo que no lo dejaba dormir, era el hambre que sentía y poco a poco iba acabando con su físico. Él normalmente se alimentaba de lo poco que le invitaban los vecinos, pero desde que lo habían botado de la vecindad, el chavo no había comido nada, así que pasaron varios días en donde la falta de sueño, el hambre y la soledad iban trastornando el comportamiento del chavo que todos conocían. Tras pasar varios días en donde el chavo se había hundido completamente en la soledad, decidió formar un muñeco de trapo con la sábana que tenía. Sin embargo, este estaba sin relleno. El chavo sabía que pronto lo tendría que rellenar con algo. La soledad que sentía había hecho que haga algo así. Pasaron varios días en donde el chavo hablaba solo con el muñeco de trapo, pero todo cambió una madrugada en donde no pudo aguantar más el hambre. El chavo se comía las uñas e intentaba comerse la piel. Su desesperación por ingerir algún alimento era muy fuerte, así que decidió salir del departamento arriesgándose a que lo vean, aunque siendo de madrugada sabía que era poco probable ser descubierto, así que se dirigió hacia la calle. Él buscaba comida entre la basura. Al encontrar varias bolsas, decidió llevárselas hacia el departamento. Al llegar, abrió las bolsas pero encontró pedazos de vidrios rotos, huesos y objetos reciclados. El chavo sentía cada vez menos fuerzas por el hambre que sentía, así que volvió a salir, pero no había notado que el señor Hurtado había estado saliendo al mismo tiempo. El chavo se asombró y el señor Hurtado también, pero el chavo se dio cuenta de algo. El señor Hurtado llevaba entre sus manos la escopeta de don Ramón. El chavo asombrado le empezó a decir que por su culpa todos lo habían acusado de ratero. El señor Hurtado se reía diciendo que sí, él fue el que se había robado todo, pero ya nadie te creería si me culpas. Ahora todos te desprecian diciendo que eres un ratero. Más bien agradéceme que no le diré a nadie que estás viviendo en ese departamento de manera gratuita. El chavo con mucha impotencia se fue llorando hacia el interior del departamento. El señor Hurtado se iba riendo cuando de pronto sintió un dolor muy fuerte en su garganta que empezaba a asfixiarlo. El chavo había agarrado los pedazos de vidrios rotos y con eso le había hecho un profundo corte en el cuello. El señor Hurtado trataba de pedir ayuda pero no podía hablar. Rápidamente cayó al suelo botando mucha sangre. El chavo con mucha satisfacción lo agarró de las piernas y lo arrastró hacia el departamento en donde ahora vivía. Al amanecer, se ve como el chavo con la boca y ropa llena de sangre estaba totalmente satisfecho. Había acabado de comerse las extremidades del señor Hurtado. Su rostro derrochaba la pérdida de la cordura que había adquirido con los días de haber pasado mucha hambre y en completa soledad. Los huesos que quedaron del cadáver sirvieron para que empiece a rellenar el muñeco de trapo, que ahora era su único amigo con el que hablaba todos los días. Sin embargo, la venganza hacia el señor Hurtado y su hambre había despertado algo en él. El chavo descubrió una nueva obsesión: alimentarse de carne, pero no cualquier carne. A partir de ahora la carne humana era lo único que deseaba comer. Aunque estando refugiado en la vecindad que por muchos años lo acogió, sabía que ya no era un vecino más. Después de haber sido votado por los que creía que eran sus amigos, para el chavo ellos ya no eran más parte de su familia. Ahora solo se habían convertido en sus próximas presas que serían devoradas en las próximas horas. El chavo vivía escondido en ese departamento deshabitado, pasaba sus días encerrado entre cuatro paredes, donde solo hablaba con su amigo que era el muñeco de trapo, que poco a poco iba rellenándolo con los huesos de su víctima. El chavo pudo soportar un par de días en donde solo se alimentó de los restos del señor Hurtado, pero al acabar con él, el chavo estaba listo para comenzar con su demencial plan: acabar con los vecinos que le dieron la espalda y lo abandonaron a su suerte. El chavo, mientras se escondía en ese departamento, escuchaba como afuera los vecinos se preguntaban por qué ya no regresaba el señor Hurtado. Doña Clotilde recordó que el señor Hurtado había dicho que lo verían muy poco en la vecindad porque tenía muchos negocios que administrar. Doña Florinda dijo que él tuvo suerte en dejar la vecindad, al menos él ya no verá a la chusma. Doña Clotilde dijo que si tanto odiaba a la chusma, porque ella también no se iba de la vecindad. Doña Florinda dijo que era una buena
buena idea y sin cruzar más palabras con doña Clotilde, se fue muy enojada. El chavo observaba todo y al ver a doña Clotilde sola, salió lentamente e intentó cortarle el cuello con el pedazo de vidrio roto que tenía en la mano, pero cuando estaba por atacarla, ve cómo aparece don Ramón. El chavo se volvió a esconder rápidamente. Don Ramón llegaba sobándose la cara, decía que doña Florinda estaba muy enojada porque lo golpeó de la nada. Doña Clotilde le dijo que al parecer doña Florinda se quiere ir de la vecindad. Don Ramón pidió que le explique por qué doña Florinda había tomado esa decisión. En eso ellos se van caminando hacia el patio principal. El chavo empezaba a sentir nuevamente hambre, no olvidaba lo bien que sabía la carne humana, así que saboreaba el momento en volver a probar más de su próxima víctima. El chavo ya tenía todo planeado y el próximo ataque sería esa misma noche. Ya era de madrugada y todos en la vecindad estaban descansando en sus respectivos departamentos. El chavo se aseguró que todos estén con sus luces apagadas, así que al estar completamente seguro, comenzó con su plan. Del departamento del señor Hurtado, el chavo sacó todo lo que el señor Hurtado había robado a los vecinos de la vecindad. El chavo hizo un camino con la ropa de doña Florinda que había sido robado del cordel. El camino comenzaba desde la puerta de doña Florinda hasta el departamento del señor Hurtado. El chavo tocó varias veces la puerta de doña Florinda y se fue corriendo hacia el otro patio. Doña Florinda salió muy enojada y con sueño, decía quién molestaba tan tarde. Al bajar la mirada, vio todo un camino hecho con la ropa que ella creía que el chavo lo había robado. Sospechando, empezó a seguir el camino de ropa mientras lo recogía. Al llegar al otro patio se da cuenta que el camino terminaba en la casa del señor Hurtado. Ella al observar adentro, ve la escopeta de don Ramón junto con la plancha de doña Clotilde y la pelota de Kiko. También pudo ver cómo habían muchas carteras junto a varias billeteras. Doña Florinda se sorprendió al ver que todas esas cosas estaban en poder del señor Hurtado. Se puso a pensar que culpar al chavo había sido una equivocación. Doña Florinda tenía que contarle lo encontrado a todos. Voltea rápidamente pero se asusta al ver al chavo frente a ella. El chavo lucía muy distinto, él estaba con un aspecto más delgado y con la boca manchada de sangre. Doña Florinda intentó gritar pero en ese momento el chavo le clavó el pedazo de vidrio en la mandíbula. Doña Florinda intentaba gritar pero el chavo introducía con mucha más fuerza el vidrio. Doña Florinda cayó al suelo mientras perdía mucha sangre. El chavo arrastró a doña Florinda hacia el departamento vacío y cerró la puerta. Amaneció y Kiko llamaba a su mamá porque tenía mucha fiebre. Kiko se había vuelto a resfriar, él insistía con su llamado, sin embargo fue en vano, no obtuvo respuesta de su mamá. Kiko al seguir enfermo, decidió descansar por el malestar que sentía. Por otro lado, se puede ver cómo el chavo escogía los huesos de doña Florinda y los metía dentro del muñeco de trapo que estaba armando. El chavo en todo momento veía al muñeco como su único amigo, así que mientras le hablaba, pensaba en cómo atraer a su próxima víctima. Pasaron varios minutos en donde solo comía, no le importaba nada más, así que limpiándose la sangre, salió avanzando como un animal. Él se inclinaba, avanzó y observaba a todos lados. Al ver que no había nadie, observó que la puerta de doña Florinda había quedado abierta desde que ella había salido, así que rápidamente entró a la casa cerrando todo muy despacio. El chavo olía todo en el lugar hasta que en un descuido botó un plato. Kiko se despertó y llamaba a su mamá. Pensaba que ella había hecho ese ruido. Kiko se quejaba diciendo que se sentía muy mal. El chavo sabía que al estar Kiko en esa condición, sería una presa fácil. Kiko al ver que su mamá no se acercaba, decidió ponerse en pie. Al caminar lentamente, observa al chavo frente a él. Kiko muy asustado al ver su apariencia empezó a gritar. El chavo se lanzó hacia él y tapándole la boca, golpeó la cabeza de Kiko múltiples veces contra la pared. El chavo no paró hasta ver cómo los sesos de Kiko eran esparcidos por todo el suelo. Teniendo una víctima más, esperó que anochezca para llevarse el cuerpo sin vida de Kiko hacia el departamento del otro patio. Al anochecer, el chavo envolvió entre sábanas el cuerpo de Kiko, quien en parte ya había sido comido por el chavo, lo arrastró hacia el departamento vacío, despellejando todo el cuerpo, empezó a rellenar el muñeco de trapo que lo acompañaba en su soledad. El chavo, teniendo más carne, empezó a alimentarse para estar preparado y enfrentarse a sus próximas víctimas.
El chavo disfrutaba toda la noche comiendo, su hambre cada vez era satisfecha, así que al amanecer buscaría a sus tres últimas presas, doña Clotilde, la Chilindrina y don Ramón. Amaneció y el chavo se ocultaba mientras observaba la casa de don Ramón. Cuando estaba por entrar por la ventana, observa como el profesor Girafales apareció. Eso frustró el plan que tenía, así que solo retrocedió escondiéndose en el otro patio. El profesor comenzó a tocar la puerta de doña Florinda pero notaba que nadie salía. El profesor siguió intentando sin éxito alguno, así que fue a la casa de don Ramón para preguntar si algo había pasado. Don Ramón salió y dijo que no sabía nada de doña Florinda y Kiko. El profesor, muy preocupado, dijo que se metería por la ventana. Don Ramón se quedó observando todo. Sin más tiempo que perder, el profesor rompió los vidrios y al ingresar, notó que en el suelo habían múltiples manchas de sangre a lo largo de todo el piso. El profesor, temiendo lo peor, se fue rápidamente hacia las habitaciones para saber si Kiko y su mamá se encontraban bien. Sin embargo, no encontró a nadie. Rápidamente salió pero lo que vio lo dejó horrorizado. Era el chavo quien estaba mordiendo del cuello a don Ramón que agonizaba en el suelo. El mar de sangre que brotaba era descomunal. El profesor fue corriendo hacia el chavo y rápidamente lo empujó. Acto seguido lo agarró de los hombros y le decía por qué había hecho todo eso. En ese momento, el chavo había tenido acumulado mucha sangre en su boca. Rápidamente le escupió todo en la cara del profesor. Rápidamente el chavo sacó un pedazo de vidrio roto que tenía en su bolsillo, y sin piedad empezó a cortar el cuello del profesor. La sangre que brotaba por el corte, el chavo iba bebiéndola. El profesor desesperadamente se agarraba el cuello para no desangrarse. Sin embargo, el chavo de un brusco movimiento, abrió por completo el cuello del profesor. En ese momento, se observa como la Chilindrina sale de su casa al oír todo ese ruido. Ella empezó a gritar al ver al chavo después de mucho tiempo, pero él ahora lucía diferente. Él estaba cubierto de sangre y con los ojos vacíos. Al bajar la mirada, observa en el suelo los cadáveres del profesor Girafales y el de su papá. La Chilindrina con mucha desesperación cerró su puerta, no podía creer todo lo que había visto. En ese momento, se escucha cómo empiezan a tocar su puerta tan salvajemente. Era el chavo quien golpeaba desde afuera intentando entrar. La Chilindrina empujaba su puerta evitando que el chavo entre. Ella solo lloraba mientras imploraba por ayuda. El chavo golpeaba desde afuera intentando entrar. La Chilindrina empujaba su puerta evitando que el chavo logre ingresar. Ella solo lloraba mientras imploraba por ayuda. En eso se escucha como el chavo detiene su ataque. La Chilindrina estaba desesperada porque sabía que era cuestión de minutos para que el chavo pueda ingresar a la fuerza, así que aprovechó ese momento para irse a su cuarto y encerrarse. Sabía que si el chavo quisiera entrar por su puerta, ella se escaparía por la ventana, así que ella se quedó en su cuarto encerrada. El chavo había detenido sus golpes porque otro imprevisto había llegado a la vecindad. Era el señor Barriga que observaba todo con el rostro desencajado. Le sorprendió ver el mar de sangre, al igual que los cuerpos sin vida de don Ramón y el profesor Girafales. El señor Barriga, totalmente en shock, retrocedía lentamente, mientras observaba la demencial apariencia del chavo. En eso sale de su casa doña Clotilde preguntando qué había pasado. Al ver toda esa carnicería, doña Clotilde cayó desmayada al ver esa escena tan chocante. El chavo se abalanzó hacia el señor Barriga. Él logró empujarlo mientras le decía al chavo que había perdido la cabeza. El chavo, riéndose, comenzaba a correr de una manera muy extraña inclinándose por el suelo. El señor Barriga salió y rápidamente se metió a su auto. El chavo apareció frente a él y empezó a romper el vidrio con su cabeza, manchando sus lunas con su sangre. El señor Barriga intentó manejar pero el chavo logró romper la luna y rápidamente metió sus dedos en los ojos del señor Barriga. La escena fue muy chocante. El señor Barriga gritaba desesperadamente dentro del auto. El chavo abrió la puerta y el señor Barriga salió desesperadamente. Al ya no poder ver nada, solo dejaba en el camino una gran mancha de sangre, así que el chavo, observándolo, lo empujó hacia dentro de la vecindad. El señor Barriga cayó y le decía al chavo que piense en todo el tiempo que lo dejó
o vivir gratis en la vecindad. El chavo se reía mientras escuchaba las súplicas del señor Barriga. En eso, el chavo dijo, ustedes me botaron de aquí como si fuera un perro, me dejaron a mi suerte y nadie tuvo compasión de mí, así que ahora yo no tendré compasión por ninguno de ustedes. El chavo, sin ningún tipo de sensibilidad, saltó sobre la cabeza del señor Barriga, rompiéndole el cráneo y dejándolo agonizando. El chavo, mirándolo sin pena, continuó hacia doña Clotilde. Ella aún seguía desmayada al haber visto la chocante escena. Al abrir su puerta, el chavo se acercó y, sujetándola de la cabeza, estaba listo para acabar con ella, cuando de pronto escucha como la Chilindrina llorando le dice, suéltala, chavo, no sé por qué te volviste totalmente loco, mira todo lo que has hecho, tú no eras así. El chavo, soltando a doña Clotilde, se pone a ver los cadáveres en el suelo, dibujando una sonrisa en su rostro dice, lastimosamente ustedes ya no significan nada para mí, ahora solo tengo un nuevo amigo que espera ser completado con sus huesos, a ustedes los veo como un simple alimento, acabando con doña Clotilde y contigo, disfrutaré comiendo sus carnes, seguramente no sabes que ya acabé con Kiko, doña Florinda y también el señor Hurtado, sus carnes eran deliciosas. La Chilindrina temblaba al oír todo lo que decía el chavo. En eso ella sacó lentamente un filoso cuchillo de su bolsillo. El chavo, riéndose, agarró el pedazo de vidrio con el que había cometido sus múltiples homicidios. La Chilindrina temblaba mucho porque tenía miedo de atacarlo, así que el chavo se lanzó sobre ella. El impacto hizo que el cuchillo que tenía la Chilindrina salga volando. El chavo forcejeaba con la Chilindrina, ella solo rogaba que no le haga daño. El chavo intentaba morderla, ella con sus manos lo empujaba. En eso, escucha que alguien le dice que la suelte. El chavo voltea y rápidamente le vuelan la mitad de su cara. Doña Clotilde lo había atacado con el filoso cuchillo. El chavo empezaba a gritar desesperadamente mientras se cubría la cara. Doña Clotilde abrazaba a la Chilindrina mientras veían al chavo retorcerse de dolor en el suelo. Doña Clotilde le decía que no se mueva o que acabaría con su vida, además que tenía que pagar por todos esos homicidios. El chavo, echado en el suelo, escuchaba todo mientras se cubría el rostro. Doña Clotilde, agarrando de la mano a la Chilindrina, empezaron a rodear el cuerpo del chavo mientras se dirigían hacia la calle para pedir ayuda. En eso, el chavo mostró su rostro causando gran impresión en ambas. Su rostro lucía un gran corte que dejaba expuesta los músculos de la cara, así que aprovechando el pánico, el chavo se lanzó hacia doña Clotilde, haciendo que ambos empiecen a forcejear. La Chilindrina cayó hacia un costado, no sabía qué hacer al verlos en esa situación, así que mirando cómo cayó el cuchillo de las manos de doña Clotilde, rápidamente lo agarró. Sin embargo, ella no tenía la intención de atacar, su inocencia se lo impedía. El chavo intentaba morder en todo momento a doña Clotilde. Doña Clotilde, sin poder aguantar más, le decía a la Chilindrina que ataque al chavo. La Chilindrina temblaba porque no quería actuar así. Ella nunca se había imaginado estar en esa situación. Doña Clotilde no podía soportar por más tiempo. La Chilindrina, viendo todos los cuerpos regados en el patio, decidió clavarle el cuchillo en la espalda del chavo. El chavo, con la gravedad de sus heridas, empezó a desangrarse mucho más. Doña Clotilde, muy agitada, se puso en pie y, agarrando el cuchillo, se lo clavó en el pecho. El chavo agonizaba mientras no dejaba de verlas con mucha ira. Doña Clotilde, agarrando a la Chilindrina, salieron a la calle pidiendo ayuda. En todo momento gritaban diciendo que necesitaban la presencia de las autoridades. En eso, se ve como a lo lejos aparece un auto. Él se detuvo al verlas muy asustadas. Ellas contaron la versión de lo sucedido. Sin más tiempo que perder, fueron llevadas hacia la comisaría. Pasando varios minutos, un patrullero seguido de varias ambulancias llegan hacia la vecindad. De ellos bajan la Chilindrina y doña Clotilde. Al entrar, las autoridades se asombraron al ver la carnicería en la que se había convertido el patio. Los cadáveres en el suelo fueron la primera parte de todas las atrocidades que verían a lo largo del recorrido. La Chilindrina, muy asustada, le decía a doña Clotilde que no estaba el cuerpo del chavo. Los policías estaban armados y continuaron avanzando
pasando, en eso vieron un gran camino de sangre que iba hacia el otro patio. La Chilindrina, muy asustada, decía que ese rastro de sangre era del chavo. Cuidadosamente avanzaban hasta llegar al final del camino. Todo acababa en un departamento abandonado del otro patio. La puerta estaba abierta, todos entraron y lo primero que sintieron fue un olor nauseabundo abundado por muchas moscas. Aunque eso sería solo el comienzo, estaban por presenciar algo vomitivo. Al adentrarse vieron el cuerpo del chavo sin vida. Él llevaba los brazos sin piel y el cuello totalmente abierto por un pedazo de vidrio que estaba entre su mano. Todo indicaba que antes de morir, él se había comido la piel de sus brazos, pero lo más impactante fue ver un muñeco de trapo que estaba cubierto de sangre y moscas. En su interior llevaba los huesos de los que fueron sus víctimas. Al seguir entrando en el departamento, vieron los cadáveres de Kiko, doña Florinda y el señor Hurtado. Todos estaban con pocos huesos junto a hilachas de piel, sus ropas estaban regados por partes, ellos habían sido devorados totalmente. La Chilindrina lloraba abrazando a doña Clotilde, no podían creer todo lo que veían. Al seguir con el recorrido, entraron al departamento del señor Hurtado, en donde encontraron múltiples objetos que él había extraído de diferentes víctimas. Doña Clotilde se sorprendió al ver que entre esas cosas estaba su plancha, también la escopeta de don Ramón, al igual que las ropas que doña Florinda había perdido. Doña Clotilde muy tarde se había dado cuenta que todo había sido un error, el señor Hurtado había sido un ladrón y que habían juzgado mal al chavo. Tristemente esa confusión fue un determinante en la vida del chavito para que cambiara tan drásticamente. Él había perdido la cabeza, y simplemente buscó alimentarse de lo que pudo para poder sobrevivir. Don Ramón cada día se le veía más preocupado porque el tiempo pasaba y los años no eran un juego. Cada año se sentía mucho más débil y cansado. Sabía que vivir debiendo y sin poder tener un trabajo estable sería perjudicial para él y su hija, así que don Ramón decidió dejar de estar sin hacer nada y buscar seriamente un trabajo. Él salía todas las mañanas muy temprano para comprar el diario, buscar en la sección de empleos y acudir a cada uno de ellos. Eso implicaba que la Chilindrina esté mucho más tiempo sola en casa. Sin embargo, los vecinos de la vecindad siempre estarían al cuidado de ella. La vecindad era más que solo vecinos, eran una familia. Don Ramón salió temprano como había sido parte de su rutina la última semana, pero las ganas en él estaban. Lo malo era que por su edad ya nadie quería contratarlo. Don Ramón sabía que sería un reto para él tratar de salir adelante junto con su hija, pero nada impediría encontrar un buen trabajo. Él quería lo mejor para el futuro de su hija, así que una mañana cuando don Ramón estaba por salir muy temprano como había sido costumbre, siente como lo agarran del brazo antes de salir. Era la Chilindrina. Ella le dice: papá, mientras te alistabas te preparé tu desayuno para que lo disfrutes en el camino. Don Ramón, muy conmovido, abraza a su hija y se lleva el desayuno. Don Ramón salió mucho más inspirado para postular a todos los puestos de trabajo que había encontrado. Sin embargo, algo fatídico cambió en solo minutos. Se escucha como el señor Barriga entra gritando a la vecindad. Los demás vecinos que habían estado durmiendo, muy asustados, salieron rápidamente. La Chilindrina también salió a ver qué era lo que había ocurrido. El señor Barriga tenía entre sus brazos el cuerpo sin vida de don Ramón. La Chilindrina, al ver a su padre de esa manera, se desmayó en segundos. Doña Clotilde, muy devastada, le dijo: ¿pero qué pasó, señor Barriga? ¿Por qué él está así? El señor Barriga, muy triste, les cuenta que mientras él llegaba a la vecindad, ve como un auto a toda velocidad atropelló a don Ramón. Él agarró el cuerpo y trató de darle los primeros auxilios, pero todo fue en vano, él solo agonizaba. Doña Florinda dijo: el carro debe seguir afuera, vayamos a detener a ese imprudente. El señor Barriga dijo: ese carro lastimosamente se dio a la fuga. Todos veían con mucha tristeza a la Chilindrina que estaba desmayada, sabían que al despertar su mundo se acabaría.
Pasaron días y todo fue muy confuso para la vecindad, la policía nunca pudo dar con el carro que causó el trágico accidente, todo era muy raro. El señor Barriga ahora llegaba a cobrar la renta a la vecindad caminando, él decía que su carro necesitaba mantenimiento, lo que causó un gran asombro entre los vecinos fue que el señor Barriga dijo que la Chilindrina viviría en su casa sin hacer ningún tipo de pago. Doña Florinda y doña Clotilde sabían que algo andaba mal, pero también sabían que podían estar malinterpretando todo, por algo el caso aún sigue siendo investigado por la policía. Una noche, doña Clotilde tocó lentamente la puerta de la Chilindrina, ella abrió y vio algo que hizo que se sorprendiera. Doña Clotilde tenía entre sus brazos una mano embalsamada que quería enseñarle, así que procedió a pasar a su sala y al ponerlo en la mesa le dijo: Chilindrina, sé que estos últimos días has estado muy dolida y devastada por la pérdida de tu papá, además, sé que tú quieres que se atrape al que causó su muerte. La Chilindrina comenzó a llorar porque ella quería justicia para su papá. En eso doña Clotilde le dice: es por eso que te traje esto. La Chilindrina no entendía. Doña Clotilde empieza a explicarle: esta mano es una especie de vínculo con seres que ya no están en este mundo, al hacer contacto con la mano y darle el permiso, ellos hablarán contigo, pero hay algo muy importante, nunca olvides esto, la comunicación solo puede ser por 90 segundos, si excedes ese tiempo, los espíritus podrán apoderarse de ti. Además, para iniciar el vínculo primero debes de prender una vela y al finalizar debes de apagarla. La Chilindrina, algo temerosa, le dice que pensará en su propuesta. Doña Clotilde, mirándola fijamente, se levanta de la silla, llevándose la mano a su casa. La Chilindrina pasó toda la noche pensando en esa propuesta, sabía que jugar con seres que no estén en este plano sería algo muy peligroso, pero al mismo tiempo, ella quería llegar a la verdad de todo. Al día siguiente, la Chilindrina le comenta lo que doña Clotilde tenía en su casa, esa misteriosa mano embalsamada. Kiko tenía mucha curiosidad por usar esa mano, el chavo lleno de miedo decía: eso debe de ser mentira, mejor vamos a jugar a la pelota, Kiko. La Chilindrina decía que ella no estaba segura si eso funcionaría. Kiko no evitó más la curiosidad, y dijo que le pediría que doña Clotilde le prestara esa mano para saber algunas cosas sobre el pasado de su padre. Tímidamente fueron a tocar la casa de doña Clotilde, sin embargo nadie les abría, ella no estaba en su casa, así que Kiko decidió entrar por la ventana. Al entrar comenzó a buscar por todos lados hasta que lo encontró, vio la mano al lado de su cama, rápidamente lo agarró y salió hacia donde estaban sus amigos. Kiko dijo: vamos al otro patio a probar esta mano. La Chilindrina dijo: pero nadie trajo una vela. Kiko fue hacia su casa y sacó una. Ahora, ya estando listos, encendieron la vela y Kiko puso la mano frente a él. La Chilindrina le dijo: aprieta la mano y di la siguiente palabra, háblame. Kiko agarra la mano y dice: háblame. En eso se ve como un hombre completamente desfigurado aparece frente a él. Kiko se asusta, pero el vínculo ya estaba creado. La Chilindrina le dice: ahora di esta frase, te dejo entrar. Kiko, muy asustado, no quería decirlo. La Chilindrina le dice: apúrate, te queda menos tiempo. Kiko, muy temeroso, dice: te dejo entrar. El espíritu de ese hombre posee el cuerpo de Kiko y empieza a hablar cosas sin sentido. De pronto empieza a decir: me llamo Federico y yo amaba mucho a mi familia, nunca quise que sucediera ese accidente en el barco que yo comandaba, pero la tormenta hizo que perdiéramos el control y al caer al mar fui devorado por un animal marino. La Chilindrina y el chavo se asombraron al oír que Kiko decía todo eso. En eso, al ver el tiempo, la Chilindrina rápidamente le quitó la mano y apagó la vela. Kiko, llorando al escuchar lo que había oído de su padre, quiso seguir conversando, pero la Chilindrina dijo que ella también quería hablar con su papá. De pronto ella, al poner la mano y decir la palabra háblame, ve que frente a ella aparece un señor desfigurado, pero él no era su padre, era otro espíritu. Ella, asustada, no sabía si cortar el vínculo o preguntar si él conocía a su papá. En eso ella dice: te dejo entrar. El hombre posee su cuerpo y empieza a correr. El chavo, muy asustado, separó la mano de la Chilindrina y apagó la vela.
La Chilindrina muy enojada dice que ella podía controlar la situación. Kiko dice mejor hay que ir a mi casa y sentarnos en sillas, hay que aprovechar que mi mamá salió y no regresará hasta la noche. Al entrar Kiko dice, ahora al que le toque tendrá que estar amarrado a una silla para que no pase lo que sucedió con la Chilindrina. En eso todos miraron al chavo, él estaba muy asustado, no quería hacerlo, pero al final lograron convencerlo. El chavo agarró la mano y muy asustado dijo, háblame. En eso frente a él aparece Don Ramón, pero su aspecto era muy terrorífico. La Chilindrina al ver la cara de asombro del chavo le dice, ¿es mi papá? El chavo dice que sí, la Chilindrina le dice, apúrate dile, te dejo entrar. El chavo con una voz muy temblorosa dice, te dejo entrar. El espíritu posee el cuerpo del chavo y dice, hija te extraño mucho, ¿sabes? Cada día en este lugar es un martirio. La Chilindrina llena de lágrimas le dice, papá, no sabes cuánta falta me haces, no sé cuánto tiempo más podré estar sola sin ti. Don Ramón con un gesto sospechoso le dice, pequeña como me gustaría estar allí contigo o que tú estés aquí conmigo. Kiko muy preocupado dijo, ya falta poco, Chilindrina despídete de él. Don Ramón le dijo, ¿piensas dejarme así de rápido, mi pequeña? La Chilindrina le dice, obvio que no. Kiko lleno de pánico le dice, Chilindrina tu papá nunca te decía así, ese no es tu papá. Cuando se acercaba para quitar la mano del chavo, la Chilindrina agarró un florero y se lo tiró en la cabeza a Kiko. Rápidamente con ese impacto, Kiko perdió el conocimiento desangrándose en el suelo. En eso al ver que el límite de tiempo había excedido, la Chilindrina le dijo, papá quiero saber si el señor Barriga dice la verdad, él fue el único que estuvo presente en ese terrible accidente que cobró tu vida. El espíritu le dice, ¿sabes algo? No le creas a ese señor Barriga, él fue el que acabó con mi vida, así que quiero que me vengues, así como él acabó conmigo, quiero que tú acabes con él. En ese instante ese espíritu comenzó a controlar el cuerpo del chavo, haciendo que la silla se comenzara a arrastrar y obligando al chavo a golpearse la cara contra la pared. La escena era tan impactante, el chavo terminó destrozando su cara contra la pared. La Chilindrina amarró el cuerpo de Kiko y lo dejó con la boca amarrada. Ella llena de ira salió de la casa de Kiko y sabía que solo era cuestión de minutos para que el señor Barriga llegara a la vecindad. Ella tenía la mano consigo e hizo el vínculo ella sola, todo estaba destinado para salir mal. En eso al volver a contactar con el espíritu de su papá todo estaba perdido, el tiempo excedió y su cuerpo fue completamente poseído. Pasó media hora y ella estaba expectante por su ventana. En eso ve llegar al señor Barriga. Ella con la mirada baja le dice, pase señor Barriga, lo estaba esperando. El señor Barriga entra y al voltear, ve a la Chilindrina con sus ojos totalmente negros. Él queda muy impactado y le dice, ¿pero qué te pasa? La Chilindrina con una fuerza sobrenatural salta hacia él y empieza a morder su cuello. El señor Barriga corre desesperado al ver que perdía mucha sangre. En eso, sin otra opción más, él muy triste agarra un cuchillo y se lo clava en el estómago a la Chilindrina. De pronto, se ve como ella empieza a ver todo borroso y cae al suelo. Al día siguiente se puede ver como el parte policial anuncia que después de muchos días de investigación, el autor del crimen de la muerte de Don Ramón fue capturado. Era un señor que por la causa del alcohol, lo arrolló y se dio a la fuga, fue atrapado conduciendo en ese mismo estado. Las manchas de sangre de Don Ramón aún seguían en su vehículo. La Chilindrina había contactado con un espíritu tan retorcido que solamente tomó la forma de su padre y la usó a su propio beneficio. El señor Barriga siempre fue inocente. De pronto se ve como la Chilindrina aparece en un lugar muy oscuro, todo era silencio pero frente a ella había una mano embalsamada, todo era confuso para ella, hasta que escuchó que alguien dice la siguiente palabra, háblame. Lamentablemente, ahora ella era parte del mundo de los espíritus.